Buenas noches, ¿cómo están? Ay, qué fin de semana tan intenso. ¿Están contentos? Muy bien, abra la escritura conmigo, por favor. Hoy terminamos, no lo pensamos, pero hoy terminamos. Hoy terminamos. Ya suena mal otra vez. Déjenlo como estaba, por favor. Sí, bueno. Hoy terminamos el Pentateuco. Nuestros primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? ¿Están contentos de eso? Yo también tengo menos trabajo ahora. Gracias. Está bien, descansen así. Vamos a Deuteronomio. Vamos a entrar al 5.º libro de la Biblia, en nuestra serie La Biblia y el Reino. Ha sido una serie intensa, ¿no? Una serie diferente. Creo que hemos sido bendecidos por eso. Y vamos a tomar escritura. Si le bajan a los monitores, por favor. Nada más tantito en lo que acomodamos. Así como estaba hace rato, estaba bien. Deuteronomio capítulo 1, por favor. ¿Están ahí? Muy bien, vamos a leer 14 versículos esta noche. Vamos a tomar 14 versículos. Para tener el panorama completo de Deuteronomio. ¿Me escuchan bien afuera? Ok. Entonces ya solamente póngame un poquito de monitores, con eso tengo. Con que me escuchen bien afuera, no se preocupen de los monitores tanto, luego los arreglan. Nada más con que tenga un poquito de monitores, con eso me basta. Un solo monitor está bien. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 1 al 14. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y eso. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después de que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo, ¿en dónde? En este monte. Volveos a ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, dígalo, y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Diga por favor: yo solo no puedo llevaros. La escritura sigue: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Y Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo
vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Padre, dale esta palabra, Señor, tu corazón y tu aliento para nosotros. Y conviértela en una palabra viva, Señor. Es letra muerta sin tu espíritu, pero es poder de Dios cuando tiene tu espíritu, Señor. Y declaramos en esta tarde que esta palabra, Señor, sea dirigida, conducida e insertada, Señor, en nosotros por tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de sentarse, diga conmigo, o voltee con la persona que está a tu lado y dile, un mismo espíritu. Tome su lugar, por favor. Esta es la culminación de un proceso que nació en Génesis, al que Dios los llevó en Éxodo, de donde fueron tomados para ser transformados en su mentalidad, porque dijimos que llevaban 430 años con una mentalidad de esclavos, y había que volver a enseñarles paso a paso. Esta es la última etapa, la última conversación que Moisés tiene, Deuteronomio, es la última conversación que Moisés tiene con Israel, justo un mes antes de Moisés morir. Son las palabras que le diría un padre a un hijo antes de morir. Pues él se las dijo un mes, prácticamente 40 años, fue como un padre para ellos, y durante los últimos meses y el último año se sentó. Deuteronomio es una plática que duró un año de vida. Deuteronomio duró un año que estuvieron aterrizados en ese espacio entre Cades Barnea y Oreb, en ese lugar del que vamos a hablar un poco más adelante, porque lo que seguía era la conquista. Lo que seguía era la tierra prometida. Lo que seguía era una tierra que fluye leche y miel. Lo que seguía era ver una promesa cumplida. Lo que seguía era ver un sueño hecho realidad. Lo que seguía era ver la cosecha de todos los esfuerzos de todos esos años. Lo que seguía era tener en sus manos el resultado y la victoria de tantos años de esfuerzo, de sacrificio y de lucha. Y hermanos, ahí está parada la iglesia de Jesucristo en este tiempo, en este momento. Para empezar hay que entender una parte fundamental, que es este asunto de las 11 jornadas de Israel. Esta parte es una parte interesante porque Moisés quiere tomar en consideración primero cuánto tiempo les tomó llegar ahí y por qué. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar ahí? Recuerden que él está hablando no con los que salieron de Egipto, porque los que salieron de Egipto todos han muerto. Está hablando con los que nacieron en Egipto. Y de ello hay entonces un asunto vital por el cual Moisés se tomó un año para hablar con ellos. Y prácticamente terminar esta plática un mes antes de morir. Las jornadas se medían en relación a las horas que les tomaba avanzar durante un día. El promedio normal de una jornada para una persona que caminaba
el promedio normal era de 30 kilómetros. Eso era lo que avanzaban. Si alguien decía, me tomó una jornada, significa que le había tomado un día de caminar. Y que ese día habían sido, dígalo, 30 kilómetros. Sí, los que estuvieron ayer domingo van a entenderlo ahora. Sí venía montado en camellos. Si venía montado en camellos, en una jornada hacías casi el doble, 50 kilómetros. Si venías en caravana, si venía una caravana de camellos, por el hecho de ir todos juntos, pues la velocidad se reducía, ¿no? ¿Cuántos han ido en caravana en carros? ¿No? Algunos de nuestros carros aparecen camellos también. Y si nos vamos todos juntos y decimos, no es lo mismo que alguien agarre y nos vemos allá y le mete y llega a decir, hay que esperar a todos, ¿no? Entonces te toma más tiempo, vas más despacio, llegas más tarde, es más lento. Si vas en caravana, vas más ¿qué? Vas más despacio. Consideren ustedes que estos no iban en camellos, puesto que era toda una nación la que iba caminando, una multitud grande, sumando las madres, los ancianos, los hijos, y no el ritmo de un hombre solo a un paso normal, que lograría 30 kilómetros, posiblemente ya en una multitud avanzando, su promedio fuera, de acuerdo a las estadísticas, unos 25 kilómetros, más o menos, por día, posiblemente un poco menos. Lo interesante del asunto es que él dice, 11 jornadas nos tomó de ir de Oreb a Cades Barnea. Estas 11 jornadas son interesantes, puesto que a un ritmo de una multitud, estamos hablando que habrían avanzado, si hubieran avanzado un promedio de 20 kilómetros por día, significa que habrían recorrido 11 jornadas a 20 kilómetros diarios, 220 kilómetros. ¿Sí? Las matemáticas también son de Dios. En promedio, pero Moisés les está haciendo, les quiere hacer meditar un poco en algo. Porque Deuteronomio, el nombre de Deuteronomio significa la repetición de una ley. Eso es lo que significa. En Éxodo la ley está siendo soltada, en Levítico la ley está siendo enseñada. Fue lo que hablamos hace 2 semanas. Pero Deuteronomio, Dios le está repitiendo la ley a otra generación. El asunto que es interesante para nosotros es que geográficamente hablando, la distancia entre Oreb y Cades Barnea es de 100 kilómetros. Perdón, es de 160 kilómetros. Así que significa que Moisés les estaba queriendo decir 2 cosas. Pudimos haber llegado antes. Quiero comenzar con eso. Dígalo conmigo. Pudimos haber llegado antes. Otra vez. Otra vez. Si hay alguien que padeció el retraso de la generación anterior, son estos hijos. Pudieron haber llegado. Sin embargo, de acuerdo a la parte numérica y matemática a la que Moisés, inspirado por Dios, está deteniéndose a enfatizar es, pudimos haber llegado, de acuerdo a esto, en mucho menos días, pero nos tomó 11 jornadas. Pudimos haber llegado. Moisés quería que quedara claro algo con ellos, que quedara claro algo con ellos, con estos, con los que iban a conquistar la tierra prometida, con los que iban a disfrutar del destino del cual los otros no habían podido disfrutar. 2 cosas retrasaron, 2 cosas impidieron que la siguiente generación hubiera podido llegar. ¿Están aquí? 2 cosas vivió Israel y Moisés: apostasías y rebeliones.
Dos cosas vivió: apostasías y rebeliones. La primera, apostasías, fue todas las veces que Israel se distrajo detrás de un ídolo y perdió el tiempo detrás de un Dios falso y tomó el tiempo para construirlo y decidió ir detrás de ellos o de sus prácticas, y eso les había, ¿qué cosa? Retrasado. Y la otra cosa que retrasó a Israel fueron sus rebeliones. Grupos como el de Coré, que dijo: yo puedo solo, no necesito de nadie, Dios a mí me habla, ¿por qué tengo que? Y Moisés les dijo: generación, pudimos haber llegado antes, pero toda la idolatría de la generación anterior, y se los está diciendo, y vaya que es interesante, porque no es bonito hablarle a un joven de los errores de su padre, y no es agradable hablarle a una generación de los errores de la generación anterior. Pero es importante, escúcheme, es importante para el liderazgo saber cuáles son los errores de la generación anterior, para que nuestra siguiente generación llegue antes que nosotros y no le tome más tiempo del debido llegar a su destino ni a la tierra prometida para ellos. Es importante para Moisés que esta nueva generación sepa que aquella otra generación a la que estos niños vieron morir en el camino, envejecer y morir, de diferentes causas, no todos se rebelaron, no todos cayeron en idolatría, algunos murieron de enfermedad, otros murieron de vejez. El asunto es que esta generación anterior no se detuvo a enseñarle a la nueva generación y decirle: mijo, por causa de esto que yo hice mal, tú no llegaste antes. Porque eso habría tenido que significar reconocer sus propios errores. ¿Están aquí? Siempre es importante que una generación sepa transmitir sus cicatrices a la siguiente generación, para que la siguiente generación no se detenga y no se retrase. Cada vez que una generación trata de ocultar de la manera que sea sus propios errores y no decir a sus hijos: yo la regué en esto, mijo, su hijo tiene los elementos para llegar en el tiempo correcto al lugar correcto. Si no se gana nada con ocultar a nuestros hijos o con tratar de aparecer a nuestros hijos que todo lo que nosotros hicimos estuvo bien, porque de entrada ellos saben que eso no existe, pero saben que no se los quisimos decir, y se convierte como en un tema intocable. No queremos decirles si nuestro noviazgo fue bueno o malo, porque si le decimos que fue malo, pensamos que les vamos a dar la justificación para tener ellos uno igual. ¿O no? No tenemos la capacidad de decirle: yo en este punto me rebelé contra Dios, y por esta rebelión esto es lo que pasó en mi vida. Sin saber que esta generación, si tenemos el corazón para soltarlo delante de nuestros hijos van a llegar a tiempo al lugar correcto. Moisés les dijo: venimos retrasados. Alguien diga: venimos retrasados. Una vez más diga: venimos retrasados. Venimos retrasados por la apostasía. Significa que alguien puso su fe en algo que no era Dios. Ahí comienza cualquier apostasía, porque la apostasía tiene que ver con la idolatría, y la idolatría tiene que ver con mover la fe de un ser humano, de poner los ojos en Dios a terminar poniéndolos en el hombre. Por ejemplo, poner tus ojos en el hombre para Dios es apostasía. ¿Están aquí? Cuando una persona se enoja con alguien por algo que vio en la iglesia, lo suficientemente grande para su vida como para quitar sus ojos de Dios, está diciéndole a Dios que esa persona vale más que Dios a sus ojos. Y esa persona con la que se enojó en realidad se ha convertido en su ídolo. ¿Están aquí? Entonces cuando dices: yo ya no voy a hacer a la iglesia, o ya no voy a cantar porque fulano de tal me enojó, estás haciendo de esa persona tu ídolo. ¿Por qué? Porque estás poniendo tus ojos
en esa persona. Y en el momento que pones tus ojos en esa persona, estás cometiendo una apostasía, y en ese instante empiezas a retrasar a tu siguiente generación. Dígame si no vamos retrasados. Ahora, dígame si no hemos retrasado a nuestros hijos un poco. Levante la mano bien, no sean chillones. Porque Moisés lo que está diciendo es: chamacos, ustedes son los conquistadores, pero quiero que sepan que venimos retrasados. Y les tengo que decir por qué venimos retrasados, porque si no les aviso por qué venimos retrasados, cuando entren a Canaán, ustedes van a tener el mismo error que sus padres. Porque a donde van a entrar está plagado de ídolos. Y esos ídolos que se van a encontrar allá son los que últimamente retrasaron a sus padres. Y sus padres pusieron sus ojos en ello. Y por ende, venimos retrasados. 11 jornadas llevamos. Deberíamos haber llegado. Esta es una buena predicación para jóvenes. Deberíamos haber llegado antes. La segunda cosa que los retrasó fueron sus rebeliones. Dijimos que la apostasía era este asunto de mover tus ojos y ponerlos en donde no debías. Todo el Nuevo Testamento dice: poned vuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. No pongas tus ojos en el hombre. ¿Entienden? Puedes mirar al hombre sin poner tus ojos en el hombre, ¿o no? Como puedes mirar a una persona sin poner tus ojos en esa persona. ¿Entiende la diferencia? La segunda cosa que lo retrasó, por la cual venimos retrasados, es por nuestras rebeliones. Y rebelión no es otra cosa que desobedecer. Tajantemente, tal cual. Sé que no es una palabra muy común usarla, pero vamos a dejar que esta hora nos sirva de medicina, ¿no? Déjame vacunarlos tantito con complejo B. Este asunto era vital. La rebelión de la gente que se haya rebelado bajo los esquemas que haya sido, nos ha, ¿qué cosa? Retrasado. Así que Dios hace esto, los saca de Egipto, los lleva, les toma la ley y luego los lleva a Horeb. ¿De acuerdo? Ahí es donde estamos. Ahí empieza esta historia de Deuteronomio. Los lleva a Horeb y en Horeb los detiene, saliendo de Horeb, entre Horeb y Cades Barnea, los detiene durante un año. Horeb y Cades Barnea es un lugar muy peculiar porque es un lugar conocido como un lugar ardiente o quemado por lo árido y lo seco. En otras palabras, prácticamente los aisló de todos por un año. Los aisló de todos los pueblos, y los aisló de todas las naciones, y los aisló de todos los reyes. De hecho, esto sucede enseguida de que han derrotado, como leímos en la Escritura, de que han derrotado a algunos reyes, que son los reyes más importantes que habitan en esa región del desierto. Los destruyen y entonces quedan solos y Dios los aísla por un año. Ese fue el tiempo que estuvieron ahí. Este capítulo que estamos leyendo duró un año. Durante un año los aisló con un objetivo fundamental: crear una comunidad que fuera única. Crear un pueblo que fuera diferente a todos los pueblos. Así que los aísla de todos para poder tomar una siguiente y nueva generación y vaciar un ADN de 3 cosas que necesitaba que ese pueblo tuviera. Primero, tenían que ser únicos en lo social. Diga conmigo, en lo social. La forma de interacción entre ellos era completamente diferente a la forma de interactuar de todos los demás pueblos. La forma de interactuar de ellos era muy diferente. Ellos tenían elementos únicos que los hacían como este
esta esclavitud voluntaria que se le llamaba servir, que no lo tenían otros pueblos. Todas las partes del Levítico que hablan de la forma en la que se debían interrelacionar, aún para dirimir cuando hubiera un pleito entre unos y otros, todo el aspecto social que leemos en Levítico, Moisés tuvo que enseñarle, tenemos que ser una sociedad única. ¿Están aquí? Que alguien diga, los cuates de una iglesia cristiana no se parecen a nadie. ¿Están aquí? Esos cuates de esa iglesia no se parecen a nadie. Son únicos en su forma de interactuar. Son peculiares. Son especiales. La segunda cosa era que el sistema y toda la ley que fue enseñada en Levítico no solo regulaba el aspecto social, pero regulaba el aspecto político. En otras palabras, su sistema de autoridad era diferente a todos los demás. Su sistema de autoridad era distinto a todos los demás sistemas de autoridad. Pues porque nuestro sistema de autoridad es teocrático. Significa que está primero Dios y luego todo lo demás. Eso nos hace, ¿qué cosa? Únicos. Nuestro sistema de gobierno es único, porque nadie pone en ninguna parte del planeta Tierra, ningún gobierno pone primero a Dios. De hecho, ellos dicen, primero es la gente, primero es el pueblo. Y todos los sistemas de gobierno que han sido establecidos, o que han sido creados o desarrollados, pensados y filosofías de pensamiento, están basados en cualquier esquema que ustedes quieran, pero no colocando a Dios primero. Pero nuestro sistema de gobierno coloca a Dios primero que nada. Pablo lo dijo, cuando hagamos una cosa, diremos, primero Dios, haremos esto o aquello. La expresión primero Dios no era un ritual para decir, era una forma de decir nuestro sistema de gobierno es diferente a todos los demás. Así que cuando llegaba un pueblo y un pueblo les ofrecía algún tipo de negociación, ellos decían primero Dios. ¿Están aquí? ¿Cómo ha cambiado nuestro concepto? Cuando nosotros decimos primero Dios, estamos diciendo espero que sí. ¿O no? Pero antes de decir primero Dios significaba, déjame preguntar qué dice el jefe. Y la gente que tenía esta mentalidad, porque esta expresión servía para regular su interacción con pueblos paganos, que habían hecho proposiciones y ofertas de cualquier tipo. ¿Están aquí? Esto es lo que nos pasa, déjame aterrizarlo a lo práctico. Llega alguien y se le atraviesa un chavo o una chava que le hace brillar y le mueve el tapete, pero no es hijo de Dios, es otro pueblo y le ofrece una negociación. Si tuviera la ley de Dios en su corazón y fuera un joven de estos de Deuteronomio, diría, primero Dios. Le voy a preguntar primero a Dios, porque mi sistema de gobierno es único. No, los demás ven si me trata bien, si es cariñoso, si es guapo, los demás ven todo eso. Mi sistema de gobierno empieza diciendo, dígalo. Primero Dios, haremos esto o aquello. Y es mucho más fácil venir a cometer menos errores, porque ese fue el problema de lo que le había pasado a ellos. 11 jornadas nos tocó, nos retrasamos porque Dios dejó de ser el primero. Aquí viene una parte fundamental del ministerio, porque no solamente tenían que ser únicos en su vida social, como por ejemplo la circuncisión, era única, pero por eso se ha comprobado histórica, estadísticamente, que Israel es de los países con menos problemas de enfermedades. Son únicos por eso. ¿Entienden? Su sistema social estaba creado de una manera muy inspirada por Dios para que fueran únicos.
Es por eso cuando se quieren casar, ¿se acuerdan cuando se quieren casar después de haber abusado de la chava y se quieren casar y todo el relajo? Y entonces ellos les dicen, bueno, para que podamos darles chance, ustedes tendrían que ser como nosotros. ¿Por qué no se circuncidan todos ustedes? Y todo el pueblo, incluyendo todos los adultos, dicen, pues vamos a circuncidarnos. Eso significaba que los pueblos a su alrededor no practicaban la circuncisión, porque Dios había hecho este pueblo único. Porque la circuncisión tenía una parte espiritual de la cual Pablo después habló. La circuncisión fue la manera en que le explicábamos que el hombre necesita cortar el exceso de carne, porque el exceso de carne lo puede enfermar. Pero es otro tema para otro día. Así que el asunto aquí está en que ellos eran únicos en lo social, únicos en su sistema de gobierno y únicos en su fe. Diga conmigo, en su fe. No solo porque eran monoteístas, porque hay otros pueblos monoteístas, sino eran únicos en su fe, porque su fe estaba puesta en Jesucristo. Aunque Jesús no había nacido, ¿me entienden lo que quiero decir? Su fe estaba puesta en Dios, nuestra fe estaba puesta en Jesús. Y cuando tu fe está puesta en el lugar correcto, de la manera correcta, eso te hace, voy a decirlo una vez más, eso te hace, una vez más, eso te hace. ¿Cuál es la idea de pasarse un año aislando a un pueblo, aislándolo? Es construir una generación que fuera única en todos los sentidos, social, política y en su fe. Porque un pueblo así, único, podía entrar a la tierra prometida a conquistar. La Biblia dice, volveos e id al monte del amorreo. Una vez que te has hecho único, dice la Biblia, ahora volveos e id al monte del amorreo. Los amorreos eran sus enemigos. Y a todas sus comarcas. Y comienza Moisés a describir en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev, junto a las costas del mar, a la tierra de Canaán, el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado, ¿qué cosa? A tierra. ¿Por qué no les dio la tierra primero? Porque primero tenía que hacer de ellos un pueblo único, para poner en sus manos algo que fuera solo para alguien así. La Biblia dice estas palabras: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una palabra interesante, porque se la juró a sus padres, pero sus padres nunca la vieron. Y es importante para nosotros entender este pasaje y esta escritura. Se la juró a Abraham, pero Abraham no la vio. Sus hijos la iban a ver. Miren lo que dice la escritura. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Dígalo. Si están escribiendo, escriba esto. Ninguna visión ni palabra profética es para una sola persona o para una sola generación. Pero toda palabra profética necesita una matriz donde ser colocada. Ninguna palabra profética es para una sola persona o para una sola generación. Pero necesita toda palabra profética, igual que un bebé, iniciar en algún lugar. ¿Están aquí? Esto puede crear un conflicto en el entendimiento de la vida profética y en el entendimiento de la visión y los sueños de las personas. Porque vemos mucha gente a quien Dios le dio un sueño morir sin ver el sueño. Morir sin ver ese sueño hecho realidad. Pero lo que no entienden es esto. Lo que no entendemos es que cuando Dios deposita en ti un sueño, es posible que lo que depositó en ti ese sueño es porque tú eres la matriz de ese sueño. Tu tarea es alimentar ese sueño. Tu tarea es cuidar ese sueño. Tu tarea es hablarle bonito a ese sueño. Tu tarea es ser la matriz de ese sueño. Aunque al nacer sea puesto en manos de alguien más.
Porque si no es puesto en manos de alguien más, no alcanzaría a completarse ni la magnitud que originalmente tendría. Ejemplos. La madre de Moisés jamás vio la palabra profética cumplida. Porque cuando su hijo nació, Moisés fue puesto en las manos de alguien más. Y la madre de Moisés ya no vivió para ver a su hijo. Pero la madre de Moisés fue la matriz de esa vida profética. La madre de Jesús recibió una palabra profética con respecto a su hijo que ella no vio cumplirse. Pero la madre de Jesús fue la matriz de esa palabra profética. Y vio a su hijo morir en la cruz. Lo vio resucitar. Y lo vio partir. Pero la palabra que la mujer oyó es que ese hijo iba a reinar en todo el mundo. Ella no lo vio con sus propios ojos. Pero esa palabra profética se cumplió en la siguiente generación. Lo dicho de Jesucristo con respecto a su reinado en todo el mundo, físicamente jamás se cumplió. Sin embargo, se está cumpliendo en nosotros. Que reinaría en toda nación sobre la tierra, así es. Así que mientras el espíritu de una palabra profética tenga donde reposar o donde ser transmitido, esa palabra profética seguirá viva. Voy a decirlo de nuevo. Lo importante de la palabra profética no es la vasija, porque la palabra profética puede necesitar más de una vasija hasta su cumplimiento total. La palabra profética puede necesitar más de una generación para su cumplimiento final. Eso es lo que tenemos ahí parados, es justamente donde estamos. Todos los profetas han muerto, pero la palabra no murió con ellos. Voy a decirlo de nuevo. Todos los profetas están muertos, pero la palabra no murió con ellos. Esto es lo mismo que sucede en el desánimo de las generaciones. Cuando Jesús murió, dos muchachos van caminando rumbo a Emaús, desanimados porque ellos creen que lo que se dijo no se cumplió. Sin entender que lo que se dijo no se dijo para una sola persona, se dijo para una generación, se dijo para miles de años, porque la palabra de Dios puede ir de generación en generación, y hoy estamos en la colonia de Doctores, siendo una de esas generaciones donde esa palabra sigue viva, mientras eso que se le dijo a Jesús siga pasando a alguien y alguien lo crea, la paz, la vida profética va a seguir viva. Los sueños, la palabra profética y las visiones mueren cuando no encuentran un corazón donde continuar. Y este es el gran engaño del diablo. Dios coloca un sueño, una visión, una palabra profética en una persona, y esa persona se convierte en la matriz, se convierte en el lugar de incubación de un sueño de Dios. Pero ese sueño de Dios no solo es para impactarlo a él, es para que él lo haga crecer, lo impulse. Pero esa palabra sigue viva en la siguiente generación que crea esa misma palabra. Así que Moisés le dio a un pueblo una palabra, pero ese pueblo murió en el desierto, y la otra generación tenía que detenerse un año para volver a oír la misma palabra, para saber si esta generación de jóvenes respondería con fe a la palabra que le fue dada a una generación que falleció. Pero esta generación la creyó, junto con hombres como Josué, que creyeron después de la muerte de Moisés que esa palabra seguía viva, y como esa palabra seguía viva, pudieron entrar a Canaán, a conquistar la tierra que les correspondía. La palabra que le fue dada a la generación que salió de Egipto no murió.
Porque los hijos de estos que murieron siguieron creyendo la palabra. Dije, los hijos de estos que murieron siguieron creyendo la palabra. El problema es cuando no entiendes que una palabra profética, para mantenerse viva, tiene que pasar a la siguiente generación. ¿A quién le está hablando Moisés? A todos los niños que habían nacido en el desierto. Estos nunca escucharon Éxodo, no estuvieron en la época de Éxodo, ellos no estaban ahí. Como no estaban ahí, ellos no habían oído esa ley. No habían escuchado el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo. Ellos no lo habían oído. Así que Dios le dijo a Moisés, Moisés, tu tarea es esta. Tu tarea es que les digas que tú no puedes solo. Para saber si encontramos a alguien en donde depositar nuestro corazón para continuar con este sueño. Esos son los que van a entrar. ¿Están aquí? Eso le tomó un año. El padre de Juan el Bautista se quedó mudo por 9 meses, porque cuando la palabra profética dicha por última vez, casi 400 años antes con Malaquías, después de Malaquías ya no hubo nadie que creyera la vida profética. La vida profética parece que desapareció del escenario. Y Dios escoge a un sacerdote, porque si el sacerdote no tiene fe, pues estamos fritos. ¿O no? De todo un pueblo, si voy a revivir la vida profética, ¿a quién buscaría? Porque ese es el hombre que más fe debería tener. Pero después de 400 años de silencio, ni el sacerdote tiene fe. ¿Están aquí? La razón por la que estoy queriendo decir esto es porque ellos, estos chamacos, estos niños, llevan 40 años en el desierto. Y Moisés tiene que tomar un año para volver a sembrar fe en su vida. Porque una tierra prometida está ahí, los pies están en la barda. Tienen la cosecha de todo su trabajo a metros de distancia. Pero voy a explicarles algo que es importante. La falta de fe te puede dejar en la línea de tu victoria, y aunque esté a 1 metro de distancia, jamás la vas a tener. Así que él se toma un año. Juan el Bautista, su padre de Juan el Bautista, se supone que debería ser un hombre de fe. Y cuando Dios le da una palabra profética, no la cree. Eso le dicen, te vas a quedar mudo por incrédulo. Y no escribieron lo de burro para no exhibirlo, pero chance si se lo hubieran dicho. Si hubiera sido Mano Manzano, lo hubieran hecho y burro. ¿No? El asunto es que este hombre es un sacerdote, ama a Dios. Puedes amar a Dios y puedes ir a la iglesia todos los domingos. Este cuate lo hacía. Pero la palabra profética para volver a vivir, para continuar, necesita encontrar a alguien que la crea. ¿Hay alguien aquí que la crea? Dice la Escritura, voy a terminar. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Voy a traducirlo de otra forma. Su iglesia ha crecido. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. El futuro es promisorio. El futuro suena bien. Las expectativas son grandes, de 1000 a 1. ¿Sí o no? Si te dicen que tu negocio va a crecer de 1000 veces más, ¿cuántos se emocionarían? Es una buena forma de sembrar fe en alguien. Eso les dice la Escritura. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora soy, y os bendiga como se los prometió. Pero escuchen, no se lo había prometido a ellos. Ellos no habían nacido. Se lo había prometido a sus padres. Significa que la promesa dada a sus padres seguía viva si ellos la creían.
significaba que todo lo dicho a sus padres tendría continuidad si ellos se levantaban y lo creían. Ya Dios le hizo. Miren cuántos reyes hemos derrotado en el desierto. Ustedes no pasaron lo de Egipto. Ustedes ya son gente que ha batallado y ha triunfado. Si tienen fe en Dios, 1000 veces más de lo que ahora tienen tendrán. 1000 veces más de donde han llegado llegarán. 1000 veces más de lo que han sido serán. Porque esta promesa que le di a tus papás no se murió con tu papá, no se murió con tu mamá. Tu padre ya no está vivo, tu madre quizá ya no viva, pero la palabra permanece para siempre. Si la crees, la palabra seguirá viva para ti. La parte final es una parte interesante porque la forma en la que lo dice nos está hablando de cómo se necesita alguien. Porque este es el problema. Miren, nosotros a veces nos importa más la vasija que el contenido. ¿Están aquí? A veces nos es más importante la vasija que el contenido. Y si la vasija se rompe, lloramos más por la vasija que por el contenido de la vasija. ¿Cómo llevaré yo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra jefes la semana pasada? Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. En otras palabras, tener un mismo espíritu. ¿Están aquí? Tener un mismo espíritu no significa simplemente que todos creamos lo mismo. Significa que una generación con un mismo espíritu debe mantener viva la palabra original. Debe mantener viva la promesa que fue dada a la primer persona a la que le fue dada. Debe mantener su fe en lo que fue dicho a la primer persona a quien se lo dijo. Porque a estos pequeños les dijeron, esta palabra que le di a vuestro padre Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, hace no sé cuántos cientos de años, pero más de 500 años, esa palabra sigue viva. Y la estoy trayendo a ustedes de nuevo. La palabra, escúcheme, la palabra ha pasado de generación en generación, de una vasija tras otra. La palabra profética ha pasado de una vasija a otra. Pero las vasijas tienen que morir. Los cielos y la tierra pueden pasar por rebelión, pueden pasar por apostasía, pueden pasar por enfermedad, pueden pasar por lo que sea, pero la palabra es la que importa, no la vasija. Escúcheme, cuando el hombre le da más importancia a la vasija que al contenido, eso se llama apostasía, otra vez. Y entonces la gente que se desanima porque piensa que una palabra no se cumplió, va a terminar tan lejos de Dios. Porque otra vez sus ojos se van a desviar. Cuando Dios dijo, no seas burro, mijo, esta vasija se rompió, el contenido sigue vivo. ¿Por qué no sé tú la vasija donde yo coloque el contenido? Y la palabra que le fue dada a tu padre debe seguir en el hijo, y luego en el nieto, y luego en el bisnieto. Y aunque este muera por un accidente, aunque aquel muera en un avionazo, aunque aquel muera en un coche, aunque aquel lo asesinaran, no puedes matar la palabra, no puedes encerrar la palabra. La vasija puede pasar. La vasija va a pasar, tú y yo vamos a pasar. No importa la vasija, importa creer la palabra. Así que Moisés dice esto, porque la parte que hoy continúa de la historia es donde escoge hombres para transmitirles su espíritu. De esa forma, la palabra va a ¿qué cosa? A continuar. ¿Sí o no? Así que en el liderazgo de una iglesia, este es el mismo principio. Él dice, ¿cómo voy a llevar yo las molestias, las cargas y todos los problemas de todos ustedes? Son millones de personas. Pongo un buzón de queja y no me la acabo. ¿Me entienden? Entonces dice,
Denme hombres, denme gente, hombres y mujeres, que digan, yo quiero que esa palabra también esté en mí. Quiero que el espíritu de esa persona, quiero compartir ese espíritu. Quiero compartir ese espíritu. Porque la Biblia dice eso. No vamos a poder entrar a Canaán a conquistarlo si no tenemos el mismo espíritu. Así que Deuteronomio es la culminación de la construcción de Dios, de un pueblo único, socialmente hablando, políticamente en su sistema de gobierno y en su fe, diferente a todos los pueblos. Ahora, esta parte es la parte más dura para nosotros. Esta es mi pregunta. Cuando la gente trata contigo, ¿te considera único? No estoy hablando de que eres diferente físicamente. Eres único en tu forma de tratar, eres único en tu sistema de gobierno y eres único en tu fe. Porque si eres así, eres la vasija perfecta para repetirle la palabra, para que tenga la ley de Dios en su corazón, porque le dijo, ahora sí, métete con los amorreos y súbete a ese cuate y vete donde están esos cuates. Donde sea que vayas, vas a triunfar, porque eres único en lo que haces. Y eso es lo que te hace ser mi pueblo. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis tenía un solo objetivo, original, tener una nación única. Pentateuco no es otra historia que la historia del intento de Dios de crear un pueblo especial y diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Hemos terminado los primeros 5 libros de la Biblia. Padre, gracias por esta noche. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por darnos, Señor, entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo, ven en esta noche. Espíritu Santo, ven en esta noche. Pudimos haber llegado antes. Pudimos haber llegado antes, Señor. Creo que queremos, Señor, en esta noche decirte, perdónanos si hemos retrasado, sumando jornadas a un viaje que no tenía que ser tan largo y a un viaje que no tenía que ser tan pesado, a un viaje que nos costó más de lo que tenía que costarnos, por desviar nuestra mirada y por tardarnos en obedecer lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Espíritu Santo, aquí estamos. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Y preséntate como la vasija donde Él pueda continuar poniendo su espíritu. El espíritu de la promesa que fue dado a la generación anterior. Muchos misioneros que llegaron a México vieron a México lleno de la gloria de Dios, pero ellos han muerto. Pero a nosotros nos toca continuar. Decirle, Señor,
No dejes que mi vida se vuelva a retrasar por haber puesto mis ojos en el lugar equivocado. No permitas que mi vida se retrase nuevamente. No quiero 11 jornadas en mi camino. No quiero detenerme un año, perder un año, Señor, solo para recuperar algo que tenía que haber estado en mí desde el principio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que nada nos retrase más, que nada nos detenga más, que nada, Señor, vuelva a retrasar tus planes sobre nuestra vida, Señor. No queremos ser el estorbo, Señor. Queremos estar de tu lado, en tu palabra, Señor, en obediencia. En el nombre de Jesús. Comienzo a orar por alguien junto a usted en esta noche. Dile, Señor, que mi vida no retrase la vida de la persona que está junto a mí. Que mi vida no sea un retraso. Que mi vida sea una ventaja para Él. Que mi vida sea un impulso para su vida, no un retraso en el ministerio. Dios, que yo no retrase el caminar de otros. Espíritu Santo. Era una ofrenda de palmas al Señor en esta noche.